Muy, pero que muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a Coolest Nation, concretamente a Coolest Nation Live, ya sabéis, el podcast del proyecto Coolest Nation, la casa del fútbol americano colegial en español. Y continuamos con nuestra guía audiovisual, que ya empezáramos, creo que por mediados del mes de julio, y ya prácticamente vamos a cerrar esta guía audiovisual. Hoy vamos a hablar de la FCS en general. También haremos una serie de aspectos previos que mi querido Antoine, que ahora lo presentaré, nos comentará sobre el tema de los derechos de televisión, etcétera, etcétera. El tema de los años de extras de elegibilidad, etcétera, etcétera. Y ya la semana que viene, creo que ya vuelve Luisma y estaremos el tridente, estaremos Antoine, Luisma y yo, para cerrar hablando de la Big 12. Y con eso habremos cubierto absolutamente todo, que se dice pronto, en castellano, en español, en nuestra lengua materna, como hemos tocado absolutamente todo, lo que es el fútbol americano colegial. Ahora hablaremos también de algunos datos que nos llenan de orgullo y satisfacción, como diría el emérito, con respecto al tema de las visualizaciones y escuchas, porque es que, ahora se lo comentará Antoine, es curioso, pero tenemos en los últimos 10 días casi tantas escuchas en España como al otro lado del charco. Y ahora hablaremos un poquito. Bueno, antes de meternos en faena y antes de presentar a mi querido Antoine, recuerdo las formas de acceso al proyecto. Ya sabéis que podéis suscribiros a nuestros canales de YouTube, de X, de Twitch, de Instagram, de TikTok, de Facebook y de Telegram en Coolest Nation. Y luego podéis visitar nuestra página de Substack. Ahora mismo estamos emitiendo desde Substack, estamos emitiendo desde el propio canal de Telegram y también, lógicamente, a través de nuestro canal de YouTube. Y si tenéis cualquier queja, sugerencia, aspecto que consideréis oportuno, podéis escribirnos a nuestro mail coolestnation@gmail.com. Ahora sí, me postro de hinojos para presentar a mi querido Antonio García Mandaloniz, más conocido como Antoine, desde su maravillosa cuenta @vivo_CFB. Don Antoine, desde el sur de Madrid, muy, pero que muy buenas noches. Muy buenas noches, don Eduardo Vallejo, realmente desde el litoral de Castellón, que estoy de vacaciones, me he venido aquí. Qué callado te lo tenías. Entonces, por eso lo tengo un poco más complicado de conectarme, estoy tirando de datos del móvil para la tablet, del ordenador y tal. Espero que siga bien y encantado de estar aquí de nuevo. Nos hemos hecho rogar un poquito por las complicaciones de las vacaciones, pero aquí estamos. Exactamente. Antoine, comentaba yo unos datos, ¿no? Bueno, lo primero ya tenemos por aquí gente, tenemos a Pablo García, mi querido Casacus, de la Bills Mafia, y también compañero del podcast de Buffalo Sabres, de A Golpe de Sable. También tenemos a don Luis Mariano Sariñena Casión, que te esperamos para hacer la Big 12. Un abrazo fuerte, compañeros, viva el cole fútbol, y ahora más que sabemos que lo vamos a ver todo en España. Antoine, antes de meternos en el tema de retransmisión y lo que tú consideres oportuno antes de hablar propiamente de la FCS, compartías tú unos datos, ¿no? En algunos grupos que tenemos, ¿no? Con respecto al tema de las visualizaciones y escuchas que nos brinda la plataforma iVoox. Y es sorprendente, Antoine, que lógicamente el primer país que más nos escucha es España, pero el segundo nos hace especial ilusión, ¿no, Antoine? Así es, Estados Unidos. Me imagino, no sé, es curioso porque inglés, por lo menos por mi parte, es justito y no hablamos nunca, pero bueno, no sé si tendremos escuchantes hispanohablantes, me imagino. Entonces ahí nos escuchan bastante y también en Argentina. También nos escuchan bastante en Argentina. Es curioso, aquí en Europa menos gente, la verdad. Pero en América nos escucha bastante gente, sí. Pero que prácticamente estamos hablando que son números de Estados Unidos con respecto a España. Estamos hablando que en los últimos 10 días eran 1000 y pico escuchas en España y casi 1000, casi 800 en Estados Unidos, que son datos que son bestiales, Antoine. Sí. Vamos, estamos muy contentos porque se note que el trabajo que hacemos, las horas que le dedicamos, pues por lo menos parece que le gusta a la gente, que eso es lo que nos da ánimos también para seguir. Hoy, por ejemplo, con
con el tuit que hemos puesto de los derechos audiovisuales, pero creo que ha sido uno de los tuits que más se han visto últimamente y más retweet ha tenido y eso. Que bueno, pues lo estamos haciendo bien, yo creo, Edu. Bueno, Antoine, vamos llegando al final de la carretera, ¿no? Ya nos queda solamente la FCS y la Big 12, pero lógicamente comentábamos cuando hicimos el primer programa, el del Atlantic Coast, que no teníamos ni idea del tema de derechos. De hecho, hace una semana había hubo un acto fallido, una confusión. ¿no? Porque teóricamente se preguntó, ¿no? A la propia Disney. Ya sabemos que los derechos de ESPN es parte de Disney, y en Latinoamérica Disney Plus da el college fútbol. Entonces sabíamos que con DAZN, teóricamente, se podía dar, o que íbamos a ver algunos partidos, fundamentalmente la Big Ten, ¿no? Ahora tú comentarás pormenorizadamente todo, ¿no? Pero una persona, ¿no?, preguntó directamente a Disney Plus, ¿no?, el hecho de que si se iba a dar el fútbol americano, colegial. Lógicamente la persona no era muy avezada, la persona que respondió, y la verdad que no respondió mal, porque dijo que sí, que se iban a dar los partidos de fútbol colegial, pero nunca, mejor dicho, de soccer colegial, ¿no? Entonces, en ningún momento dijeron que no. Que tú ahí estuviste poniendo el dedo en la llaga y dijiste, oye, que eso no significa una negativa. Significa que se va a dar el fútbol colegial, el soccer colegial. Pero no han dicho en ningún momento que no se va a dar el fútbol americano colegial, ¿vale? Entonces, Disney ya ha salido y ha dicho que sí, que se va a dar el fútbol americano colegial. Entonces, Antoine, ahí ya expláyate, si quieres primero hablar de los derechos de transmisión, si quieres hablar antes del tema de la elegibilidad, como tú consideres. No, vamos a hablar de los temas de derecho de televisión, que es lo que más ganas tenemos todos de conocer y lo que más ha movido últimamente la en el mundillo pregunta, de redes. Antoine, Dime. ¿se podrá ver el fútbol americano colegial en España? Sí. En principio, según todo lo que ya hemos visto en Disney Plus y en DAZN, y teniendo en cuenta los derechos televisivos que tienen en Estados Unidos, el resumen lo hemos puesto en varias imágenes en Twitter, en todas las redes, ¿vale? Y haciendo la correspondencia entre los derechos de Estados Unidos y los derechos que hay en España. Entonces, por ejemplo, la SEC, los derechos son de Disney en general, porque Disney tiene ESPN, ABC, la SEC Network, tiene ESPN Plus, o sea, todo lo que es el mundo Disney, la SEC en principio se va a ver en Disney. En esta primera jornada, en la Week 0, no hay ningún equipo de la SEC que juegue, por eso cuando te metes en la app de Disney no ves ningún equipo. La ACC en Estados Unidos tiene el conglomerado Disney, ¿vale? Y también tiene el canal DW, ¿vale? Y ese canal DW que da un partido a la semana, creo, de la ACC, lo echan también por streaming en ESPN. Por lo tanto, en principio, todos los partidos del ACC se podrán ver en ESPN. Esto siempre vamos a tener en cuenta, son partidos dentro de la conferencia o partidos contra otras universidades de otra conferencia que juegan en casa, ¿vale? Es decir, si por ejemplo uno de la SEC juega contra uno de la Big Ten, que ahora vamos a aplicar, la Big Ten los derechos los tiene la Fox. Fox llegó a un acuerdo desde el año pasado con DAZN, por lo tanto ese partido, que es un partido Big Ten SEC, como se juega en la Big Ten, lo echará DAZN. Y la Big 12 lo tiene Fox y ESPN. Por lo tanto, los partidos de Fox se verán en DAZN y los partidos de ESPN se verán en Disney. Los playoffs, en principio, son solo de Disney, pero luego ellos también dan otros partidos a otras televisiones, entonces eso habrá que ver. El año pasado lo retransmitió Movistar, por ejemplo. Sí, lo retransmitió Movistar, que no sabemos, claro, había una pregunta en Twitter, un comentario, vamos a ver, básicamente Movistar se le ha sudado el college football, salvo la Final Four, pero bueno, no echaban mucho, el año pasado echaron algo más,
Y el March Madness tenían también los derechos y también solo echaban la Final Four. Entonces me imagino que seguirán pasando Movistar. Si Movistar lo quiere echar, pues perfecto, más opciones tendremos aparte de Disney. Y luego está Notre Dame, que Notre Dame tiene un acuerdo, es el único equipo que tiene un acuerdo específico, los demás son acuerdos con de toda la conferencia, que tiene con NBC. Entonces ya los partidos de Notre Dame que juegan en casa, que son de la NBC, no sé cómo irán, la verdad, ahí ya me pierdo, porque la NBC no tiene ninguna correspondencia con alguna compañía en España. Pero los partidos que, por ejemplo, jueguen contra la conferencia ACC, la ICC, que juegan muchos, pues eso los podremos ver en Disney, me imagino. ¿Vale? Entonces, eso todo, si vosotros entráis en la app de Disney o en la app de Movistar, se puede ver perfectamente los partidos de esta semana. Ahora hablamos, si quieres, del grupo Six, porque leyendo esta mañana noticias de Estados Unidos, la página de referencia, que es la de FBS Dulles, no sé cómo se dice esa palabra, ex-Dulles, no sé cómo se dice, no tengo ni idea. Ahí he visto una noticia de hace 2 días en la que decían que ESPN ya había anunciado los partidos para la Week 0, que son exactamente los mismos que aparecen en el app de Disney en España. Si eso se cumple, bueno, salvo los de ESPN Plus, que no son todos, claro, ESPN Plus te echa, yo qué sé, de la FCS te echa la mayoría. Entonces aquí hay 4 o 5 importantes que echan, ¿vale? Pero echan todos los de la FBS coinciden exactamente. Pues, por ejemplo, el North Carolina TCU, el North Carolina State Virginia, Sacramento State Eastern Michigan, que es de Disney, que lo echan por ESPN Plus allí en Estados Unidos, y aquí sí lo echa Disney, y Hawaii Stanford. Stanford es de la ACC, Hawaii es de la Mountain West, por lo tanto lo echa Disney. Bueno, y aparte del New Mexico State, Florida State, ¿vale? Entonces, esos partidos son exactamente los mismos que van a poder ver en Estados Unidos, son los que vamos a poder ver aquí en España a través de la app de Disney Plus. Es la Week 0, son 9 partidos, creo, pero es muy importante que sepamos que es lo mismo. Y luego, por otro lado, DAZN, es decir, Fox, la Fox echa 2 partidos, que son San Jose State y USC, que como son que lo echa la NBC allí, que es muy buena noticia, porque es de la NBC, que lo echa DAZN, y hemos dicho antes que Notre Dame es de la NBC también, entonces a lo mejor por ahí podemos ver los partidos también en DAZN. Eso no estoy tan seguro, ¿vale? Y el otro partido que echan es en Memphis contra Las Vegas, contra la Universidad de Nevada de Las Vegas. Partidazo ese. Partidazo, que es de la Mountain West, que lo echa la Fox. La Mountain West, que ya lo hemos hablado en otro podcast, tiene un acuerdo con Fox, CBS, CW y su app propia, que es lo que hemos hablado en otros momentos, ¿vale? La app propia va a echar todos los partidos que no echen las cadenas lineales, ¿vale? Es decir, si hay un partido que va por Fox o que va por DCW, no se va a poder ver en directo a través de la app de Mountain West. Les he hecho una pregunta a la cual no me han contestado de si los partidos que echan, por ejemplo, a través de la Fox o a través de CBS de la Mountain West se van a poder ver en diferido luego la app de la Mountain West. No, ya digo que no me han contestado. Entonces, por ahora, la verdad que son todas buenas noticias, por lo menos para la Week 0. Porque, por ejemplo, la Week 0 también echa el primer partido de las universidades HBCU, que es el Cricket Challenge Kickoff entre Alabama, A&M y Howard. Echan el primer partido de FCS, que es el East Texas contra Mercer. O sea, que la verdad que para esta primera Week 0 vamos muy bien servidos. Y ojalá hablamos de qué fecha, Antoine. 20... El primer partido es el 29, creo recordar. Que sí, es el que vas a ver tú, ¿no? Si Dios quiere, ¿no? El que vas a ver tú en Dublín. Yo no voy a ver el de North Carolina TCU, porque ese es en Dublín. Yo me voy a ver el de Londres. Ah, el de Londres. Que es el de Londres, que es Arizona State, Kansas. Vale. Ese es el que voy a ver. Y esto estamos hablando del 29, ¿no? Del 29. Del 29. Entre el 29 y el 30 están todos estos partidos y se pueden ver en la app de DAZN y en la app de Disney Plus. DAZN, otra de las preguntas que hacían en Twitter, DAZN en principio es gratis. O
sea, solo con tener una cuenta de DAZN ya lo puedes ver. Lo puedes Ni ver. siquiera hace falta que tengas el iPad de NFL, aunque casi todo el mundo que nos esté viendo posiblemente lo tenga, pero no es necesario verlo. Y para Disney Plus, ahí sí hay que pagar, evidentemente, por Disney Plus, pero no sé muy bien los precios. Eso sí, alguien no tiene Disney Plus y está muy interesado. Yo pago 6,99. Yo tengo el plan de 6,99 y lo puedo ver todo. Yo el Pues March Madness con ese plan de 6,99, que es el individual, yo lo vi sin problema. La pregunta del millón... Bueno, perdón. Esa es. No, dila tú porque creo que iba a decirlo yo. La pregunta del millón, que yo creo que todo el mundo se hace, es si esto es contenido a la carta o es solamente en stream. Es decir, solamente lo puedes ver en directo. Esa es la pregunta que yo creo que todo el mundo tenemos, porque claro, el problema es si tú me dices que yo, por ejemplo, quiero ver North Carolina contra TCU, pero por circunstancias yo ese sábado estoy fuera y cuando vuelvo a eso de las 2 de la mañana quiero verlo, si ya no está disponible, eso es un putadón. Entonces, sí. La pregunta del millón es si tanto DAZN como Disney Plus van a mantener al menos un tiempo, aunque sean 24 horas, el partido. Yo tirando de memoria, Antoine, los de el March Madness, que es lo que podemos tomar como antecedente de Disney Plus, sí se podían ver. No sé el tiempo, pero sí se podían ver, porque yo recuerdo partidos de verlo a la mañana siguiente. Y de DAZN, yo ahí, Antoine, el recuerdo que tengo es que yo quise ver un domingo un partido del sábado y ya no me aparecía. No sé si fue ese partido coyuntural o fue que se tenían que ver en directo. Yo eso ahí no lo recuerdo, lo de DAZN. Antoine. A ver, de Disney Plus es lo que tú dices. Tenemos el recuerdo del March Madness. Entonces ahí se podía ver durante unos días. En DAZN yo he podido ver partidos de bowl que también, bueno, pero eso era DAZN Suecia, un rollo, pero bueno, se podían ver durante unos días también. Los he podido ver durante un mes después, más o menos. He hecho la pregunta a Disney Plus para que me diga si se van a poder ver bajo demanda cuando queramos. Antes de comenzar no me hayan contestado y lo voy a mirar ahora si quieres, a ver si ahora les ha dado por contestarme, pero no me han contestado todavía. Entonces, bueno, les he hecho la pregunta para ver si los de Disney Plus lo van a tener algunos días. Yo que estoy siendo optimista, yo espero que sí, igual, aunque sean 2 días, 3, no sé. También, a ver, ten en cuenta que el tema de March Madness, de un día para otro, ya se quedaba anticuado el partido porque ya estaban jugando el siguiente. Aquí, lo que sé que más les da tener una semana. ¿Cuánto estaba antes en el ESPN que teníamos antes? Un mes. Un mes era. Eran 30 días. O sea, yo, por ejemplo, tú podías ver partidos con 30 días. A los 30 días se lo quitaban de en medio. Es que es lógico. Pues, si no puede petar la plataforma, pero estaban 30 días en el ESPN Player. Pues ojalá haga lo mismo, pero vamos, que con una semana no vale. Yo creo que me doy por contento con que esté una semana. Y con un día, tú, ya te digo que con un día ya nos damos por contentos. Pero bueno, que si lo es un día una no semana. Lo suyo una semanita no vale. Porque entre que el sábado es el college, el domingo la NFL, tú tendrás que ver a tus Bills, yo a mis Steelers, tal, tenemos que tener un poquito de vida. Entonces, lunes, martes, miércoles, jueves, no viene de maravilla. Y si echan partidos, ojalá echaran los partidos, por ejemplo, de la MAC, que juegan los martes, los miércoles, también la conferencia USA, ojalá esos también se pudieran ver, aunque sea un miércoles y que se pueda ver durante 2 o 3 días. ¿Vale? Esos son los derechos que he comentado antes de las conferencias de Power 4 y Notre Dame. De las conferencias del grupo Six es muy fácil, lo tiene casi todo ESPN, la americana, la Sun Belt, la MAC lo tiene ESPN, la conferencia USA lo tiene también ESPN y algunos partidos CBS, que son, quiero recordar, los que echan entre semana, la Mountain West ya lo he explicado hace un momento, y la Pac-12 ahora mismo yo creo que sería la más difícil de ver, porque en principio son CBS y de CW. De CW lo podríamos ver si lo echan a través de Disney y los de CBS no lo sé. Yo ahora mismo la conferencia con la que más duda tengo es con la Pac-12.
¿vale? Y la FCS, que es lo que vamos a hablar hoy, en principio, de esta Week 0 echan, creo recordar, 4 o 5 partidos. O sea, que es una maravilla también. Porque, bueno, si uno es de la SEC... Que no tenemos vida para ver todo, Antoine. O sea... No, pero no nos vamos a quejar ahora, Edu. No, hombre, joder. No nos vamos a quejar ahora. Entonces, bueno, vamos a ver. Yo, por ejemplo, estoy muy contento. Echan mis Águilas de Eastern Michigan contra Sacramento State. O sea que ojalá pueda verlo al día siguiente. O sea, y es un partido de la MAC. Y lo echan en Disney. Entonces, bueno, vamos a ver si las últimas preguntas que he hecho no lo confirman, sobre todo lo del streaming. Si alguien que nos... Que digo, Antoine, que tenemos una gran noticia, ¿no? El hecho de que por primera vez, después de, yo creo que 5 o 6 años, nos vamos a hacer un menú de lo que podemos ver. Cuando teníamos ESPN, yo me acuerdo, yo decía, voy a ver este partido, mínimo. Me pongo por orden de preferencia, 1, 2, 3, 4 y 5. Y luego veo los que pueda ver. Pero ahora estamos en la tesitura, Antoine, de volver a eso. Algo que pensábamos que ya estaba en el ostracismo, que ya no podíamos hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que es una buena idea, porque al tú hablar de esto, yo estaba diciendo, coño, pues venga, el de North Carolina con TCU lo tengo que ver. Este que tú dices de Sacramento State, que va a la MAC con Eastern Michigan, también tiene muy buena pinta. Algo de la FCS, algo de tal. Y ya estás comiendo, ostras, tengo que mirar a ver qué puedo ver o qué voy a ver. Esto es una grandísima noticia, Antoine? Bueno, estamos, los que nos gusta el college fútbol, estamos como locos. No sé si tú te acuerdas, hace unos años nos pasó Julián, un Excel que se hacía él con un calendario de todos los partidos, que era una barbaridad. Y él también, bueno, también tenemos las formas ilegales de descarga y tal, ¿no? Que eso también viene bien. Pero era una barbaridad cómo se lo hacía, cómo lo cuadraba a tal hora, a otra hora, este día, no sé qué. Pues volvemos a eso, como tú dices. No sé, yo estamos muy contentos. A ver si alguien que sepa de DAZN puede contestar. Les haré yo, si no, la pregunta del streaming. A ver los de Disney, que suelen contestar. Y otra cosa, preguntaba, no sé si lo he dicho antes, preguntaba una persona en Twitter que si iba a ser en español o en versión original. Es en inglés. Por lo menos siempre ha sido en inglés. Todo el March Madness de Disney y DAZN el año pasado también. Bueno, pues que nos da igual. O sea, en inglés, si no sabes mucho inglés, pues aprendemos. Luego no sabremos decir los nombres porque nos dicen que no vemos los partidos y no que no sepamos los nombres. A lo mejor que no tenemos ni puñetera idea de inglés. Pero bueno, nos vale. No pasa nada. Estamos felices todos, la verdad. Hombre, una grandísima noticia, ¿no? Porque hace una semana la incertidumbre poblaba todo, ¿no? Es lo mismo que ahora a la buena gente, ¿no? Que sigue la NHL también están en esa incertidumbre, ¿no? Que no saben ni siquiera, porque DAZN ya ha dicho que no va a comercializar el NHL Game Pass. Entonces, pues la gente no sabe ahora mismo a qué carta atenerse de si va a ser la propia NHL o si lo va a hacer a dar otra plataforma o tal. Entonces, bueno, nosotros al menos ya está cerrado el tema del college y ver, vamos a poder ver. Que eso ya es una grandísima noticia. El hecho de que DAZN nos dé lo que nos da y que Disney Plus haya tomado la decisión de darlo en su plataforma, yo creo que es una grandísima noticia, Antoine. Es que lo que decíamos, Edu, ¿qué le costaba a Movistar pinchar la señal de ESPN? Nada, por lo mismo que le cuesta ahora a Disney, que no cuesta nada, si es suyo. Tiene los derechos. Pues ponen, no sé cómo lo harán, que se vea también en Disney España, no solo en Estados Unidos o en otros países de Europa, ya está, sé que no les cuesta nada. ¿Que lo ve poca gente? Pues lo verá poca gente, pero ¿qué les cuesta? Es que... Pero bueno. Antoine, en otro orden de cosas, querías comentar un poquito, ¿no? El tema de la competición, ¿no? Y los años de elegibilidad, ¿no? Antes de meternos ya con la FCS. A ver, si quieres hablamos un poco de las conferencias que hay en la FCS y luego lo de la elegibilidad, para no contar mucho rollo así seguido, lo cuento con 2 casos concretos de 2 jugadores de 2 universidades que hemos elegido entre el top 15, ¿vale? Estupendo. A ver, la FCS
esto ya lo hemos explicado en la guía de hace 2 o 3 años, me parece, en un podcast el año pasado, y lo vamos a poner en un post también de Substack este año, que estoy actualizando el de hace varios años, ¿vale? Pero el FCS lo que hay que dejar claro es que es Division One, ¿vale? Es igual de Division One que la FBS. La diferencia es el sistema competitivo. En la FBS hay bowls, en la FCS no hay bowls. El playoff, que antes el playoff era de 4, ahora de 12 en la FBS y en la FCS de 24. Y el tema de las becas, que ahora todo este tema de la beca con el NIL y tal ha quedado un poco ya más anticuado. Entonces, voy a aplicar un poco las 13 conferencias que hay. Voy a decir solo el nombre para que a la gente le suena, porque luego después de que tú nombres cada uno de los equipos, vamos a decir de qué conferencia es, ¿vale? Y voy a explicar un poquito cómo es el playoff, ¿vale? El playoff desde 2013, como he dicho, son 24 universidades, ¿vale? Y aquí sí son importantes el campeón de la conferencia, porque de las 13 conferencias que hay, los 11 campeones, 11 campeones de los 13 van directamente al playoff. Las 2 conferencias que sus campeones no van al playoff son las HBCU. Las HBCU son las universidades históricamente negras. Son universidades que nacieron en el a 1960, por ahí, en Estados Unidos, dedicados sobre todo a la educación para negros, ¿vale? Ahora ya eso es un poco tontería, por eso se llama históricamente negras, ¿vale? Entonces, esos 2 campeones no juegan automáticamente, no quieren jugar el playoff, sino que juegan un partido para ver cuál es la mejor entre las 2 conferencias, que son la MEAC y la SWAC, ¿vale? Se llama el Celebration Bowl, que este año se jugará el 12 de diciembre del 2026. Esto no implica que pueda haber algún equipo de esas conferencias entre los 24 que van al playoff, ¿vale? Entonces, voy a decir cuáles son las otras 11 conferencias, ¿vale? Parecen muchas, pero bueno, es una más que en FBS, ¿vale? Y para que os suenen, ¿vale? No queremos tampoco que la sepáis, porque ni yo me la sé muchas veces, ¿verdad? Tengo que estar mirándolo siempre. La Big Sky, que es de las 2 más importantes. La Big Sky, poneros que es como la SEC. La mejor conferencia, no de la FCS, para mí del fútbol americano completo. Pues posiblemente. La Big Sky, la CAA Fútbol, que está perdiendo bastantes equipos últimamente. La Ivy League, que como decía Julián era, y hemos dicho aquí siempre, la liga de los empollones, ¿no? La Missouri Valley Football Conference, que puede ser como si fuera la SEC o la Big Ten, una de las Power 2, se puede decir. La NEC, la Ohio Valley Conference, la Patriot League, la Pioneer Football League, la Southern Conference, Southland Conference y la United Athletic Conference. Y luego están las 2 negras, las 2 HBCU, que son la MEAC y la SWAC. Mi inglés es malísimo, pero bueno, para que os suene. Entonces, como os he dicho, el playoff, porque vamos a hablar mucho de todos estos equipos que su ilusión o que su objetivo este año es jugar los playoffs. Hay 11 pases automáticos, que son los 11 campeones, ¿vale? Y luego hay 13 invitaciones, ¿vale? De esos 24, hay 16 que se ordenan se ordenan por orden según un comité, ¿vale? Entonces, de esos 16, los 8 primeros no juegan la primera fase, ¿vale? Y luego, del 9 al 16, juegan como locales contra los del 16 al 24. Pero los del 16 al 24 no tienen seed, no están clasificados, entonces juegan por razones de distancia, ¿vale? No por proximidad geográfica, ¿vale? Y luego ya la segunda ronda entran los 8 primeros y ya van jugando pues segunda ronda, cuartos de final, semifinales y final. La FCS no es Division 2, porque la NCAA tiene Division 1, que se divide en FBS y FCS, Division 2 y Division 3, ¿vale? Entonces, Division 2 es otra cosa, no es FCS. FCS es igual de Division 1 que FBS. Lo que pasa es que tiene otro sistema competitivo, tiene menos autonomía, bueno, tiene distintas características
que eso, o sea, que le hace distinto al FBS, pero es Division One, ¿vale? No es tú puedes considerar que es como la segunda categoría porque están por debajo, tienen menos dinero, estadios más pequeños, menos visibilidad, menos jugadores que van a la NFL, pero técnicamente es Division One, ¿vale? No es, tú puedes decir es la segunda categoría, bueno, pero es Division One, ¿vale? Luego está la Division 2, la Division 3 y luego aparte está Naya y Yuko. Pero y todo esto ya lo pondremos en el post que creo que la semana que viene, antes de que empiece todo, intentaré publicarlo. Y eso es lo que quería decir sobre todo. Vale, pues estupendo, Antoine. Una vez repasada cómo es el sistema competitivo de la FCS, pues si te parece, Antoine, pasamos a hablar de nuestro top 10, ¿no? De los equipos que este año tenemos muchas aspiraciones, ¿no? Primero, si te parece, hablamos top un poquito 15, en general. Top 15, hemos puesto 15. Hemos puesto 15, yo ya ni me acuerdo, tío. Yo con los terremotos hemos puesto 15. Te pones a escribir. Hemos puesto 15. Yo ni me acuerdo, ¿no? Es que esto lo hice hace ya tiempo, ¿no? Esto lo hice una semana hace un par de semanas, sí. Venga, pues antes de hablar de ese top 15, Antoine, si te parece, hablamos un poquito en general de lo que se prevé, ¿no? Este año en la FCS. Bueno, en estos tiempos que corren resulta muy complicado realizar un ranking previo de pretemporada debido al infausto Transfer Portal y a las inconsistencias de los años de elegibilidad extra que algunos jugadores han obtenido. No obstante, a pesar de lo que se podría esperar, ha habido menos fuga de talento en el nivel del nivel FCS al nivel FBS que en temporadas anteriores, quedando algunas plantillas completamente intactas. En el primer nivel, pues la actual campeona, Montana State, conserva un roster repleto de talento que la pone de lleno en la pole position a la hora de revalidar su título nacional. Sin embargo, en el segundo nivel hay un pelotón de equipos que poseen el nivel suficiente para ganar ese tan ansiado, ¿no?, entorchado nacional, como por ejemplo Montana, South Dakota State, UC Davis, Illinois State, la finalista del año pasado. Se prevé una temporada emocionante, muy competitiva y con varios equipos que pueden dar la sorpresa. Y lo que vamos a hacer ahora a continuación es elaborar de nuestro top 15, ¿no?, de equipos que presuponemos que este año van a dar mucho que hablar, Antoine. En principio, Antoine, ¿no?, lo que hemos dicho, ¿no? Montana State es como se lo merece, ¿no?, por ser la actual campeona, parte como favorita. Ahora hablaremos de los Bobcats, pero bueno, que fuera de ahí hay un nutrido grupo, no un pelotón de equipos que, ¿por qué no, si se dan las circunstancias, puedan llevarse el título nacional? Así que se prevé una FCS muy, pero que muy abierta, Antoine. Y este año yo creo que está más abierta todavía por el tema de que North Dakota State Bison se ha ido a la Mountain West, porque salvo el año pasado, los años anteriores, como mínimo semifinales y finales, llegaba siempre. Entonces, esto es como si, voy a decir que no se enfade nadie, bueno, como si el Real Madrid se fuera de la Liga de Fútbol y se fuera a la Premier League. Pues hombre, quedaría el Barcelona, la verdad que con poca competición, pero imaginaros que usaba el Madrid y el Barça, lo dejan todo más abierto, pues salirse North Dakota State, pues está todo mucho más abierto, pero está claro que el favorito es Montana State, por mucho que me duela, pero bueno, es que es así, y yo espero que gane la otra Montana. Bueno, ya veremos a ver qué pasa. Bueno, Antoine, empezamos, ¿no?, poquito a poco, ¿no?, con ese top 15. Y en primer lugar, en ese top 15 vamos a hablar de Tennessee Tech, de los Golden Eagles. Y es que Tennessee Tech fue uno de los equipos más sorprendentes de la pasada temporada. A pesar de que consiguió un bestial récord de 10 victorias y 2 derrotas, los miembros del comité no reconocieron este balance, otorgando el seed número 13 en los playoffs a los Golden Eagles. En primera ronda, North Dakota, no la North Dakota State, sino North Dakota, los Fighting Hawks, venció cómodamente 31-6 a los Golden Eagles. Aunque hay que decir que el partido estuvo más reñido
de lo que dice el marcador, ese 31-6. Pues entrando al último cuarto, el partido estaba 10-6. Esta temporada Tennessee Tech ha abandonado la alianza OVC Big South para integrar una nueva conferencia, en este caso la SoCon, ¿no? Como ha dicho Antoine. Esto supone un inmediato salto de nivel y mucha mayor competitividad. El equipo se ha reforzado bastante bien a través del Transfer Portal, incorporando a dos magníficos quarterbacks titulares de la FCS, que pugnarán por la titularidad, ¿no? Por un lado, Zoltan Osborne y por otro lado, Jax Litherwood. Pelearán estos dos junto con el quarterback 1 del año pasado, que es Richie Muñoz. Por su parte, los receptores Gabe Núñez, Ivan Hoyt, se suman a Trey Holloway para consolidar una de las mejores unidades aéreas de toda la FCS. Por tanto, Antoine, estos Golden Eagles el año pasado ya hicieron una temporada destacada, consiguieron ese récord de 10-2, un equipo muy, muy alegre jugando, ¿no? Ofensivamente, un equipo bastante potente. Y en principio los skill players, tanto el quarterback como el gran receptor, lo siguen manteniendo. Se han nutrido bien a través del Transfer Portal. Vienen otros dos quarterbacks para subir en importancia ese ataque, ¿no? Y aparte llegan también otros jugadores, otros skill players interesantes a nivel FCS. Así que, Antoine, no sé qué opinión te da estos Golden Eagles, Tennessee Tech. Pues tengo dudas, sobre todo por, como tú dices, por la conferencia que van, a la Southern Conference, a la SoCon, porque no es lo mismo que en la que estaba antes, es más complicada. Es la favorita realmente de esa conferencia es Mercer, aunque nosotros la hemos dejado fuera de los 15, por poner a Tennessee Tech, porque el año pasado nos gustó bastante. Y bueno, lo van a tener más complicado, pero es verdad que se han reforzado muy, muy bien. Y el quarterback es Jack Litherwood. Hay un running back que es Marcus Harris, que jugó en Southeast Missouri, que hizo... ese fue... Joder, me lío. Litherwood. 1.669. Y el running back, Marcus Harris, estuvo en Alabama State, hizo un temporadón con 15 touchdowns el año pasado. Y la verdad que tiene un equipazo. Tienen un OL que dicen que es de los mejores de toda la FCS, que es Eric Núñez. O sea, tienen un buen equipo, pero bueno, ya veremos, porque la competencia que va a tener este año no es la del año pasado. Entonces, en mi opinión, lo van a tener complicado. Yo creo que entran dentro de los 24, pero no va a ser el paseo que fue el año pasado, yo creo. Hombre, el nivel exponencial es bueno y malo, ¿no? Bueno porque tu competitividad va a ser mayor si llegas a playoffs, y malo porque igual no llegas, ¿no? Porque el nivel, en este caso de la SoCon, no es la de Big South, ¿no? Es verdad que Mercer pierda a su entrenador, porque es el que se va a Toledo, quiero recordar, ¿no? Que estuvisteis hablando en el podcast de la MAC, pero Mercer es de los últimos años el gallito de la conferencia. Pero bueno, sí, o sea, va a estar entretenido, y el partido que jueguen contra Mercer, ese hay que intentar verle. Bueno, Antoine, pues pasamos al número 14. En este caso nos vamos a las universidades empollonas y vamos a hablar del actual campeón de la Ivy League. En este caso, Yale. Vamos a hablar de los Bulldogs. Yale afronta 2026 con unas ganas desmedidas tras coronarse campeón el año pasado de la Ivy League y lograr, por tanto, la plaza automática para los FCS Playoffs por primera vez en la historia de la Ivy League. Hay que recordar que por primera vez participaba en postemporada, ¿no? Esta conferencia, que ya sabemos que eran muy peculiares y ellos tenían su propia forma de competición, ¿no? Los Bulldogs batieron en ese histórico primer encuentro a Youngstown State, a los Penguins, para ser eliminados en cuartos por el vigente campeón Montana State. Tras un año de ensueño en Lehigh, el head coach Kevin Cahill ha regresado a Yale. Esta temporada retorna casi al completo
una de las mejores defensas de toda la nación a nivel FCS, que cuenta con un linebacker All-American, el alucinante Abu Kamara, un jugador que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Yale posee la experiencia y el talento necesario para, ¿por qué no?, reeditar el título de la Ivy League y para viajar bastante más lejos en playoffs. Un equipo muy sólido, Antoine, que se basa fundamentalmente en la importancia de las trincheras y en una defensa que es élite a nivel FCS. Así es. Y aunque cambian de entrenador, viene, como tú has dicho, de Kevin Cahill de Leigh, pero allí lo hizo muy bien los 3 años que estuvo, entonces por ahí no hay problema. Siguen siendo los favoritos, yo creo, en la Ivy League. Entonces tiene el gran partido de Game. Ese es el verdadero de Game. Ese ahí es te estaba esperando. Explícalo, Edu, explícalo. No, es que todo el mundo habla de que The Game es el Ohio State contra Michigan y el The Game de verdad, y esto no es a título personal, no. El verdadero The Game a nivel Estados Unidos es el Yale contra Harvard. Y quien diga lo contrario, yo lo siento, pero no tiene ni puta idea de fútbol americano colegial. Porque si algo caracteriza a la nación americana es que le da mucha importancia a las tradiciones, a la historia. Es un país que tiene 250 años. Y sin duda, el partido por excelencia a nivel de fútbol americano colegial es el Yale contra Harvard. Bulldogs contra Crimson. Y esto es así. Entonces, que digamos que a nivel competitivo me refiero de por prospects que puedan llegar a NFL o por universidades que se están jugando la Big Ten o llegar a playoffs, que digamos que un Ohio State contra Michigan, un partido que tiene mucha repercusión, sí. Pero sería The Game 2, porque el The Game original es Yale contra Harvard. Bulldogs contra Crimson. Antoine. Y punto. Eso es así. Ahí, lo que decías de la defensa y de Abu Kamara, está nominado al mejor jugador defensivo, es un All-American del año pasado y sus estadísticas del año pasado fueron brutales. 100 tackles, ¿vale? 5,5 sacks, 5 intercepciones, 5 fumbles recuperados y siendo defensive back. O sea, fijaros, este tío muy bueno e incluso es verdad que en la Ivy League no se van muchos jugadores porque quieren terminar la carrera en la prestigiosa universidad en la que están, pero o sea, ha tenido ofertas y se ha querido quedar, ¿vale? Y luego el ataque de Yale es bastante bueno, con Dante Remo, que el año pasado tuvo casi 2.500 yardas, 21 touchdowns. O sea, es un equipo que parece que ser por la Ivy League es fácil de ganar, pero no es así. O sea, Yale va a dar mucho que hablar y tiene un gran equipo. Pues venga, continuamos avanzando, Antoine, y nos metemos en el número 13. En este caso, vamos a hablar de un equipo muy Luis Mariano, ¿no? Muy mariano. En este caso, Abilene Christian Wildcats. Y es que Abilene Christian se ha consolidado muy rápidamente como uno de los programas más pujantes del nivel FCS. En 2025 compartieron con Tarleton State el campeonato de la UAC, pero este año los Wildcats quieren volar en solitario. La llegada del quarterback Marcos Dávila supone un salto de calidad para Abilene Christian. Un calendario exigente que incluye enfrentamientos contra rivales de conferencia como Tarleton State o Stephen F. Austin debería preparar a los Wildcats para llegar muy bien a playoffs. Teniendo en cuenta el nivel de la plantilla y el dinero invertido, hay mucha pasta aquí. Todo lo que no sea pasar de primera ronda de playoffs sería una auténtica decepción. Este es uno de los equipos como James Madison, ¿no? A nivel FBS, que se ha incorporado muy pronto, Antoine, al nivel desde divisiones más abajo, ¿no? Y están compitiendo muy bien estos Wildcats, Antoine. Sí, además
Luego vamos a poner a Tarleton State un poquito mejor clasificado, pero son los dos grandes de la conferencia y va a estar bastante igualado. Aquí quiero destacar, aparte de los jugadores que ha dicho, por ejemplo, Marcos Dávila, que viene de Nebraska, aunque no ha jugado mucho, a Mackenzie McGill, que es un running back, que es un junior, un redshirt junior, que el año pasado jugó en North Texas y me ha llamado bastante la atención que acabe aquí, porque, no sé, bueno, es verdad que North Texas ha cambiado de entrenador, pero me ha llamado la atención que acabe en FCS, porque yo creo que lo lógico que hubiese seguido en FBS. El año pasado en North Texas tuvo 859 yardas con 15 touchdowns y un promedio de 5,6 yardas por carrera. Y fue titular en varios partidos. Para mí este puede ser la base del equipo totalmente. Y pues eso. El partido contra Tarleton State va a ser el partido de la temporada en la WAC, en la United Athletic Conference, y es otro de los equipos que se van a clasificar. Bueno, yo creo que todos los que hemos puesto se van a clasificar realmente para el playoff y que de los que vamos a disfrutar bastante, la verdad. Pues continuamos avanzando, Antoine, y en este caso ya nos empezamos con las Dakotas, ¿no? Que vamos a hablar de varias Dakotas. Y vamos a hablar en este caso de South Dakota, de los Coyotes, un equipo que a estos equipos sí se le han robado bastante, ¿no? Bastante, tanto al entrenador como a muchos jugadores. Solo un equipo de la FCS ha alcanzado los cuartos de final en las temporadas 2023, 2024 y 2025. Y en este caso son los Coyotes de South Dakota. Los Yotes han sufrido la baja de jugadores clave de su roster, pero han conseguido renovar y hacer competitiva una nueva plantilla para 2026. South Dakota ha perdido al quarterback Aidan Bowman, a la mayor parte de su línea ofensiva titular, a sus 2 mejores receptores y a 6 de sus 11 mejores defensores, que se dice pronto. Para colmo, por segundo año consecutivo, South Dakota tiene entrenador nuevo. En este caso, los Coyotes han apostado por Matt Bithune. No obstante, South Dakota vive de su defensa. Y sin duda estamos hablando, a pesar de perder todos los jugadores que han perdido, de una de las mejores zagas de la nación en cuanto a linebackers. Porque hablar de Gabriel Harman y de Wade Abrams es hablar de la élite en cuanto a esa zona media de la defensa. Además, la pareja de running backs es también un auténtico seguro de vida, ¿no? Con jugadores como Charles Pierre, que regresa a Vermillion, o que John Dry Jones Logan, que es un corredor que procede de la Missouri, que fue el año pasado All Missouri Valley Football Conference, ¿no? Muchos dan por muertos a los Coyotes, pero desde este proyecto creemos que South Dakota merece todo el crédito del mundo, Antoine. Esto es morir y renacer de tus propias cenizas, ¿no? Como la de Fénix, lo que están haciendo desde South Dakota. Así es, y South Dakota, que como tú has dicho, ha cambiado de entrenador, que estuvo solo un año, ¿vale? Y lo dejó para irse a coordinador defensivo en Rutgers. Y no es el único, porque luego el de Montana también lo ha hecho. Y Matt Bithune, que es el que ha dicho que es el nuevo head coach, hasta el año pasado era el coordinador ofensivo de South Dakota. Si partimos de ahí, el ataque, en principio, que funcionó bastante bien el año pasado con Bowman, que fue en su momento quarterback de Iowa State, y que lo tengo que decir, va a ir bien. Además, se tiene que basar en el juego de carrera. Charles Pierre, Keon Dry Jones Logan. El año pasado Charles Pierre se lesionó y el que se salió fue el que tomó el relevo, fue Lee J. Phillips, que casi consiguió 2.000 yardas, 19 touchdowns, y ahora Lee J. Phillips se ha ido a Iowa. Que imagínate en Iowa con la OL que tiene. Se va a inflar. Ahí está, se va a inflar, y si no habéis hecho fantasies de college, pues yo le pillaría.
Entonces, bueno, ahí la duda que tienen es el tema del quarterback, que no está claro. Parece ser, según lo último que he leído, que Austin Modrzewski, joder, madre mía, vaya nombres, es Tremendo. el favorito. Es que Modrzewski, como se llame, este tío. Polaco, tiene pinta de polaco. Modrzewski, posiblemente. Parece ser que la ha tomado la delantera a Proctor y Cremascoli, dice que, y el entrenador, que fue entrenador de quarterback y de coordinador ofensivo en Gran Valley, va a ser elegido la semana anterior al inicio de la temporada, o sea que ya quedará poco para que le nombren. Pero bueno, con lo que tú dices de la defensa y el ataque, yo creo que los Coyotes pueden ser una de las grandes sorpresas este año. Tengo esa impresión. Y juegan en un dom muy bonito, la afición es un auténtico hervidero. Se vive muy bien, se vive muy bien el fútbol en Vermilion, así que ojito con estos Coyotes, que todos lo dan por muerto, pero cuidado. Venga, pues seguimos por las Dakotas, Antoine. Si hemos estado en el sur, pues vámonos para el norte. Y en este caso vamos a hablar de North Dakota Fighting Hawks, con uno de los logos más bonitos que a mí, desde mi punto de vista, hay en la FCS. Estos antes eran el nombre de una tribu, los Fighting Sioux. Lo que pasa es que con el tema de la historia, la memoria y demás, pues le decidieron cambiar el nombre, ¿no? Pero el logo antiguo del Sioux era también una cosa bestial. Venga, en Grand Forks se dio un paso adelante durante la temporada 2025 gracias a una campaña magnífica del entrenador Eric Smith en su primer año al frente de los Fighting Hawks. Smith quiere que sus halcones sigan volando muy alto y quiere transformar esas derrotas muy reñidas de 2025 en claras victorias. Smith cuenta con un bloque muy sólido que regresa casi al completo, con el quarterback Jerry Kaminsky con una de las líneas ofensivas más potentes de la nación a nivel FCS. En defensa retornan, que se dice pronto, 7 jugadores que acumularon al menos 250 snaps la temporada pasada. Por tanto, la defensa va a funcionar sí o sí. La pareja defensiva que brilla con luz propia en North Dakota y que hay que tener muy en cuenta es la formada por los defensive backs Lance Rucker y Caden Big. Antoine, un equipo muy sólido, un equipo que ya hizo muy bien las cosas el año pasado, en la primera temporada de Smith al frente de los Fighting Hawks. Por tanto, querido Antoine, yo creo que también estamos hablando de que cuidadito con los halcones. Y que ya es el único equipo de North Dakota, porque ya dice los Bison, pues ahora se han quedado solos. A ver, el quarterback, Jerry Kaminsky, el año pasado, bueno, es un quarterback bastante corredor también, tuvo 26 touchdowns y 12 interceptaciones. Si eso lo mejora, puede ir bien. Pero aquí el meollo de la cuestión son los 2 jugadores que tú has dicho, los que has dicho defensive backs, pero son edge, ¿vale? Son Lance Rucker y Caden Big. He mirado una noticia de los 10 mejores edge que va a haber esta próxima temporada y dos de esos 10 están en North Dakota Fighting Hawks. Lance Rucker, por ejemplo, tuvo 64 tackles el año pasado, 15 tackles for loss y 11,5 sacks y forzó 4 fumbles. O sea, y evidentemente fue All-American, evidentemente. ¿Vale? Y es uno de los máximos favoritos para ganar el premio al mejor defensivo de la FCS. ¿Vale? Es un fuera de serie y es uno de los nombres que la gente tiene que fijarse allá por marzo, abril, cuando la gente empieza a ver cosas de college fútbol, sobre todo por el tema del draft. Y luego el otro es Caden Big, ¿vale? Que acabo de decir que tuvo 36 tackles, 5 tackles for loss, 5,5 sacks, ¿vale? O sea, es una bestialidad lo que hicieron los 2 jugadores. Entonces, con un Kaminsky más centrado, con esta defensa, con los jugadores que han vuelto, North Dakota Fighting Hawks en la Missouri Valley Football Conference son una barbaridad. Lo que tienen que centrarse es cuando lleguen al playoff, porque quiero recordar que no han sido capaces en los últimos años, por lo menos, de ganar más que solo han ganado un partido.
Claro, le Pues ganaron el partido a Tennessee Tech el año pasado, ¿no? Lo que hemos comentado. Eso es. A ver si se ponen un poco las pilas para poder ganar 2, 3 partidos y dar más guerra. Pero es otro equipo que va a dar mucho, mucho que hablar con Kaminsky, con los dos Edge que he dicho y que has comentado tú, Lance Rucker y Caden Big. Hay que decir, Antoine, que es una universidad fundamentalmente de hockey hielo. Sí. North Dakota es élite, completamente élite a nivel de hockey hielo. Son uno de los equipos que más participan ¿cómo era? La Frozen Four, la Final Four del fútbol colegial. El año pasado llegaron a semifinales, si no recuerdo mal, y han ganado varios campeonatos a nivel nacional y tienen grandísimos jugadores en la NHL. Así que viven un poquito eclipsados los de fútbol por los de hockey, pero oye, que si despiertan, que bienvenidos sean, ¿no? Ahí hay otras universidades importantes como la Universidad de Denver y Western Michigan, que creo que la que ganó hace 2 años o este año, no me acuerdo ya. Y Wisconsin también tiene buenos equipos. Y Wisconsin, sí, son universidades que en fútbol no son, bueno, a lo mejor Wisconsin no son nada del otro mundo, pero que en hockey hielo son referentes. Bueno, pues Antoine, vamos a seguir avanzando, que ya nos metemos en el top 10 y nos ponemos con un equipo que me cae muy bien, muy simpático, como es Rhode Island, los Rams. Y es que estos Rams están listos para dar el siguiente paso, Antoine, tras finalizar el año pasado con un balance de 11 victorias, 3 derrotas en las 2 últimas campañas, ¿no? Llevan 2 campañas consecutivas con 11-3. No obstante, en ambas temporadas, tanto en el 25 como el 24, terminaron eliminados en segunda ronda de playoffs. Será complicado que el comité reconozca a Rhode Island como uno de los 8 cabezas de serie de los playoffs, puesto que su conferencia, la CAA, ha perdido mucho nivel con las salidas de Villanova y de William & Mary. No obstante, los Rams son un equipo muy compensado, con una de las mejores duplas ofensivas de toda la nación, la formada por el quarterback Devin Ferrell y por el receptor All-American Marquis Buchanan. Si sumamos a esta dupla algunos de los mejores defensores de la CAA, como el defensive end Case Mankins, el safety André de Pina Gray o los linebackers Moses Meus y Rohan Davey, hablamos de un equipo que sinceramente, Antoine, puede aspirar a todo. Este equipo tiene dinamita en ataque y si la defensa funciona, cuidado con Rhode Island. Así es, y a mí también me cambian. O sea, es un equipo que no sé por qué, cuando lo he visto me ha quedado bien y no sé si es el azul clarito ese que tienen y tal, muy, muy majos. Y aquí quiero hablar de lo de la elegibilidad. Y vais a decir, ¿por qué? Porque no sé si os suena, en el proceso pre-draft de esta temporada, mucha gente hablaba, cuando se habla de jugadores de FCS, hablaban de AJ Pena, que era un edge que había batido todos los récords históricos de sacks en Rhode Island, que había sido elegido All-American y que incluso, creo recordar, tiene una estatua en el estadio. Bien, pues entonces este hombre jugó sus 4 años en college, que sabéis que era lo máximo que se puede jugar, entonces se presentó al draft. No fue elegido en el draft, pero le invitaron al Rookie Minicamp de los Ravens, ¿vale? Pero luego no ha firmado ningún contrato profesional. Bien, entonces aquí es donde está el problema. La NCAA ha aprobado una nueva normativa de elegibilidad en la que se dice que puede jugar como máximo 5 años en un periodo máximo también de 5 años que comienza a contar cuando se matricula a la universidad o cumple los 18 años. Bien, ¿qué pasa? Que claro, eso ha dejado fuera a los del año, a los reclutas del 2022, ¿vale? O sea, entra 23, 24, 25, 26, los del 2023 podrán jugar este año y otro año más, pero el 2022 no. Entonces, ha habido muchos jugadores que han dicho que por qué ellos no, que por qué los del 2022 no pueden. Entonces, hace poco, una jueza federal de Colorado consideró que reconocer en la 5ª temporada a todos los deportistas
que habían comenzado su etapa colegial universitaria en 2022. Bien, entonces dice, bueno, vale, pero se ha presentado al draft. Sí, se ha presentado al draft, pero no ha firmado ningún contrato. Entonces, claro, la NCAA dice, oye, que no, que este chico ya está fuera porque no entra, porque es del 2022 y además se ha presentado al draft. Entonces le dijo, oye, a ver, señora jueza, ¿usted qué es lo que está diciendo? ¿Que todos los jugadores o solo los que no han firmado un contrato profesional? Y entonces la jueza dijo, no, solo los que no han firmado contratos profesionales. Si tú ya has firmado un contrato profesional, aunque seas del 2022, no puedes volver a la NCAA. Entonces, dijeron, los de la NCAA están en contra, evidentemente, pero bueno, la jueza lo dejó claro. Pero también parece ser que hizo una prueba con un equipo de fútbol americano de Canadá, los BC Lions, pero no firmó Vamos, ahí dicen que no llegó a firmar un contrato, pero sí hizo una prueba, ¿vale? Entonces, es un jugador que ha agotado las cuatro temporadas que había antes, se ha presentado al draft, ha tenido distintas oportunidades profesionales y que gracias a la decisión de esta jueza, no es una decisión definitiva, ¿vale? Es como una medida cautelar. En Estados Unidos le llaman injunction, yo le llamo medida cautelar, que es lo que más me parece, ¿vale? Dice que pueden seguir siempre que no hayan tenido un contrato profesional, ¿vale? Pero la NCAA ahora lo que ha hecho es recurrir esta decisión para que el 10º circuito, que es así como un órgano superior a esa jueza federal de determinados estados, decida si se puede aplicar esta regla 2022 o no se puede aplicar. Empieza a contar desde 2023. ¿Vale? Entonces, y además la NCAA ha dicho a Rhode Island, oye, que como le dejéis jugar es ilegal y no podéis. ¿Vale? Entonces, ahí estaba la cuestión hasta hace 2 días. ¿Qué pasó? Creo que ayer por la noche vi la noticia, que otros jugadores que ya han firmado contratos con equipos de NFL, por ejemplo, Dequan Wright de Cleveland Brown, Wyatt Williams de Arizona Cardinals y otro de Seattle, han dicho, oye, vale, yo ya firmé un contrato, pero es que yo cumplí mis 4 años pero me presenté al draft porque me dijeron que no podía volver a jugar. Pero ahora con la nueva regla y con la decisión de la jueza, yo puedo jugar un año más. Entonces yo ahora mismo, si quiero, puedo terminar mi contrato con la NFL, con mi equipo, y volver a college football. Y un juez les ha dado la razón. Otra injunción, otra estaba medida cautelar, ¿vale? En este caso es un tribunal de Luisiana. Entonces, todo esto se está complicando más, porque la NCAA, nadie tuviera dudas, 5 años y punto. Ahora resulta que como no ha metido en el año 2022, están protestando, y no solo los que son todavía amateurs, sino los que han firmado algún tipo de contrato. Entonces, ahora hay 2 cosas a las que se enfrenta la NCAA, que es contrato profesional y lo del 2022, ¿vale? Pero, entonces, Pena está entrenando ahora mismo en Rhode Island sin saber si va a poder jugar, aunque todo indica que va a poder jugar porque tiene esa medida cautelar de los juzgados. ¿Qué pasaría si luego se lo quitan? Pues en principio, si se lo quitan, pues los partidos que ha jugado deberían ser legales, pero ya no podría jugar más. Entonces, bueno, aquí hay un poco de lío. Más o menos lo he explicado bien, porque ahora cuando hablemos de la siguiente universidad, entra en juego otra cosa nueva sobre los 5 años, los 4 y 5 años. Pero bueno, eso ahora cuando hablemos de la próxima. No sé si me he explicado más o menos bien. Sí, no, perfectamente, Antoine. Perfectamente. Pues venga, vamos a continuar. En este caso nos metemos ya en el top 9 y es que vamos a hablar de Villanova, de los Wildcats. Nos vamos hasta Pensilvania. Villanova ha abandonado la CAA para entrar en la Patriot League. Los Wildcats llegaron a semifinales en 2025, siendo uno de los programas más competitivos a nivel FCS en los últimos años.
posee quizá la dupla terrestre más explosiva de la nación. Jabril Mays e Isaiah Ragland forman una pareja explosiva, ¿no? Y encima está respaldada por una línea ofensiva muy veterana y con muchísimo talento. La gran incógnita para Nova es la de su quarterback, que en principio volverá a ser Pat McQuaid. Ahora Antoine nos dirá que se presupone que conseguirá un año más de elegibilidad. Si McQuaid no gana la batalla en los despachos, Villanova creemos que tendrá un grave problema. En defensa, los Wildcats recuperan a 7 de los 15 jugadores que más snaps disputaron el año pasado. Hay que recordar que Villanova, es cierto que en los últimos años está compitiendo muy bien, está sacando a jugadores muy interesantes, como por ejemplo Christian Benford, pero que no deja de ser una universidad de baloncesto, donde es auténticamente élite, Antoine. Pues sí, vamos a hablar de Pat McQuaid ahora. Aquí, este es un caso, tiene que ver con la elegibilidad, pero no con lo del año 2022. Me explico. Aquí lo que está pidiendo Pat McQuaid es lo que pidió en su momento Diego Pavia, ¿vale? Es decir, él ahora la normativa de los 5 años. ¿Ven? Él comenzó en Kent State, luego se fue a Mississippi Gulf Coast, que es un community college, luego que fue en el año 2022, luego Nicholls State, que es FCS, y Villanova. Entonces, lo que ha pedido Villanova a la NCAA y a los juzgados es que la temporada JUCO no cuente. Si la temporada JUCO no cuenta, son 4 años y podría tener el 5º año, ¿vale? Entonces, es un poco distinto. Tiene que ver con los 5 años, pero no está pidiendo que el 2022 no cuente porque lo han dejado aparte, sino que el 2022 no cuente porque él estaba de JUCO, ¿vale? Entonces, en este caso, McQuaid ha acudido a un juzgado en Ohio que en principio le ha declarado elegible y que puede jugar en Villanova en 2026. Yo aquí, cuando he estado mirando todo esto, me hacía una pregunta, digo, ¿por qué digo Pavia? Alguien dice Pavia, no sé si es Pavia o Pavia, me perdonáis, ¿vale? Pudo jugar y... A ver, Antoine, yo como sevillano, la pavía de bacalao y de merluza es lo mejor que te puedes comer. Que es un rebozado especial. Entonces, yo lo de pavia me suena mal. Yo una pavía, Diego Pavía, coño. Como sea, pues pavía. Vale, entonces, vamos a ver. Lo que yo me entraba la duda es, si Diego Pavía pudo jugar, ¿por qué no se aplica automáticamente el caso a todos los jugadores que han estado 1 año, 2 años, 3 años, los años que sean, en JUCO? Y la cuestión es que cuando se le permitió jugar a Pavia, el juez no determinó sentencia, ¿vale? Sino que con la medida cautelar que le dejaba jugar, la NCAA inventó una regla, una excepción para ese año de Diego Pavia. Entonces no se puede aplicar directamente, ¿vale? Entonces por eso los jugadores que han estado en JUCO y no quieren que se le cuente esa temporada, tienen que volver a meterse en líos de juicio, ¿vale? Entonces, volvemos a lo que hemos dicho antes. El modelo de elegibilidad hace 5 temporadas para jugar 5 años, ¿vale? Y ahí entra todo lo que hemos dicho. Vale, comienza con la primera matriculación universitaria, aunque sea incluido Junior College. Todo esto viene a cuento también con el proyecto de ley que está parado ahora en el Senado por vacaciones, que es el Protect College Sport Act, la ley de protección del colegio universitario. En esa normativa que está ahora en el Senado de Estados Unidos, ya dicen que incluye el JUCO, incluye cualquier universidad, incluido los community college. Por lo tanto, si se aprueba, por eso tenía tanta prisa, entre otras cosas, la NCAA en que se aprobara, porque si se aprueba ya da igual lo que diga un juez, porque tienen una ley estatal que dice que sí cuentan esos años, ¿vale? Entonces, ahí no habría mucho que hacer, pero todavía no está aprobada. Volveríamos a lo mismo que hemos dicho antes de qué pasaría si se aprueba la ley después de que haya comenzado algunos partidos. Aquí otra de las cuestiones es ¿por qué la NCAA tiene poder sobre sobre los community college, sobre que juegan los JUCO, cuando es otra asociación totalmente distinta? Porque ellos tienen que decir que yo he jugado en tal conferencia, en tal asociación deportiva y no cuenta y tiene que contar para lo mío.
Entonces, yo no sé ahí el tema cómo ha quedado. Y ahora, una putada, perdonad, que la han hecho también a McQuaid, es que, claro, como la NCAA sabe que este caso le tiene más o menos perdido, lo que ha hecho es que la Patriot League reclame y diga que es inelegible, ¿vale? Entonces, que es inelegible y dice, vale, pero por los mismos motivos. Pero claro, como tú la demanda, Pat McQuaid ha puesto la demanda a la NCAA, la Patriot League dice, bueno, yo formo parte de la NCAA, pero soy una entidad deportiva, una entidad jurídica distinta, a mí nadie me ha puesto una demanda, yo digo que este no puede jugar. Entonces ahora a lo mejor lo que tiene que hacer Pat McQuaid, hasta que sea todo definitivo, es reclamar, poner una demanda a la Patriot League también. Entonces, ahí está la cuestión. La NCAA se va a librar de todo este lío en cuanto se apruebe la normativa, que en teoría se va a aprobar porque tiene el visto bueno de demócratas y republicanos, en teoría se va a aprobar, no hay problemas, tiene el visto bueno sobre todo de la Big Ten y de la SEC, entonces se va a aprobar y eso es lo que está esperando. Y bueno, todo esto es un poco el tema de la elegibilidad. Había varias preguntas que has puesto, Edu, pero no las he leído. A ver si por si antes que el yuco no estaba incluido. La clave está que antes el yuco no estaba incluido por esos 2 años. Pero la cuestión es que lo tiene que decir un juez porque no hay una jurisprudencia. De no haber jurisprudencia, tiene que ser cada juez el que lo decida. Con la nueva normativa propia, que es la de 5 años, se puede jugar con máximo 5 años en 5 años consecutivos, o sea que ya eso del reset deja de existir, es una tontería, ya da igual. Es una normativa propia, entonces por eso lo están reclamando. En cuanto pasa a ser ley, ya no asistirán todos estos temas. Entonces, para Pavía no es que hubiera un juez que dijera, oye, esto ya, los años de yuco no se aplican. Es que la NCAA se lo tragó, creó una normativa específica para ese caso, para que lo dejara, pero no en otros porque ya luego lo que ha hecho es cambiar la normativa dejando más claro que sí entra el yuco. Incluso así hay jugadores que han reclamado. Entonces es un poco distinto el caso. ¿Vale? Intentaré, no lo sé si me dará la vida, creo que no, pero a lo mejor escribir una nota pequeña en Substack explicando un poco esto, si queréis con un resumen, pero más o menos funciona así. Venga, pues vamos a continuar, Antoine, después de esta aclaración, a ver si juega el amigo McQuaid. Venga, nos vamos con un equipo que a ti te resultó muy simpático el año pasado, sí. Y es Lehigh, ¿no? Los Mountain Hawks, los halcones de la montaña. Lehigh vivió una gran temporada 2025, logrando un balance de 11-1 y obteniendo el Seed 5 en los playoffs. Sin embargo, el año se vio truncado por una inesperada derrota 7-14 en segunda ronda frente a Villanova. El defensive coordinator, Richard Nagy, ha sido ascendido al puesto de entrenador principal después de que Kevin Cahill, como ya hemos dicho, haya retornado a Yale. A pesar del cambio en el staff, los Mountain Hawks han logrado mantener intacto casi todo el bloque del año pasado. Algunos de los jugadores claves serán el quarterback Hayden Johnson, el running back Luke Yoder, el tight end Joseph Marrank, los lineros ofensivos Aidan Palmer y Colby Ref, o el safety Nick Peltekian. Antoine, a pesar de la baja de Cahill, prácticamente el bloque se mantiene intacto, ¿no? Incluso el defensive coordinator continúa, y es que esta defensa va a seguir funcionando, y el ataque, los skill players más importantes, el tight end, el quarterback y el running back, siguen en el equipo. Sí, que el coordinador defensivo es ahora el head coach, que es Richard Nagy. Aquí ahora el partido, o sea, si antes acabamos de hablar de Villanova, que se ha pasado a la Patriot League, pues ahora jugará, si Villanova eliminó a Lehigh, pues ahora se enfrentarán en la misma conferencia. Entonces, bueno, esto va a estar interesante. Aquí una curiosidad de esas compañías que yo en el equipo de Lehigh he visto que el entrenador no es solo el head coach, sino que tiene un título. Es el Vandergrift Family Head Football Coach. Y lo he visto en alguna otra universidad.
estoy investigando y es que parece que hay un tipo de donación que llaman perpetua que hacen determinadas ex alumnos, alumnis, a su universidad, indicando que quieren que el nombre del puesto de entrenador, de head coach, de coordinador defensivo, del que sea, lleve su nombre, ¿vale? Y hacen una aportación para pagarle el sueldo al head coach. Entonces, en este caso, esta donación la ha hecho Andy Vandergriff, que fue OL en los años 75-79. En el 77 ganaron el campeonato nacional de Division 2 en ese momento, donde estaban, ¿vale? Y es una donación de 2,5 millones de dólares y que sobre un fondo de unos 5 millones, ¿vale? Entonces, bueno, es curioso que no solo es un head coach, es que tiene título, ¿vale? Y luego lo que te decía, Luke Jordan es la base de este equipo, que el año pasado tuvo 5 touchdowns y le valió 646 yardas, siendo su primer año, por eso fue nominado al premio Jerry Rice, que es el premio al mejor freshman de la FCS. Bueno, es un pedazo de jugador y aquí la única duda es que la Patriot League este año, con la llegada a Villanova y William Mary, va a ser más competitiva también. Bueno, pues va a ser más difícil de ganar, pero bueno, Lehigh tiene un gran equipo, la verdad. Pues ya nos vamos metiendo en los puestos de privilegio, Antoine. Y nos vamos en este caso, nos vamos al estado de la estrella solitaria y vamos a hablar de Tarleton State, de los Texans. A pesar de ingresar hace poco en la FCS, Tarleton State se está consolidando como uno de los programas más emergentes de este nivel. Ya consiguieron llegar a playoffs en su primera temporada de elegibilidad y el año pasado avanzaron hasta cuartos de final, donde fueron derrotados 26-21 en un partido muy reñido por Villanova. A pesar del talento que se ha ido en las posiciones de quarterback, defensive line y linebacker, los Texans han sabido atraer a jugadores de muchísima calidad a través del transfer portal. Se puede decir que la clase de reclutamiento de Tarleton State es una de las mejores de la nación. Aquí hay mecenas que aportan mucha pasta. Sin duda, los dos skill players son los que vertebrará todo el juego ofensivo. Serán el running back Tylan Hines, que el año pasado ya nos deslumbró, y el receptor BJ Fleming. El nuevo quarterback, Braden Locke, llega desde Wisconsin. Antoine, estamos hablando de uno de los equipos que mejor está funcionando. Lleva 2 años en FCS. Desde que tiene elegibilidad, ¿no?, para participar en playoff, y sinceramente el año pasado ya nos sorprendieron, jugando muy bien y casi llegando a semifinales, y este año porque no pueden dar ese salto de calidad porque el reclutamiento es brillante. Y el año pasado creo, no me acuerdo si fue a Navy o Army, también le ganaron. O sea, ganaron ya un equipo FBS. Y los pocos años que llevan FCS, y ahora mismo es el máximo favorito para pasar a FBS. Estuve leyendo una entrevista que le habían hecho al director deportivo, que él dice que se pone un límite de 5 años para pasar a FBS, o sea, lo tienen claro. Incluso decían con chulería que su estadio de baloncesto era de lo mejor, si se fuera, por ejemplo, la Big 12, sería de los mejores de la Big 12. Bueno. Como tú dices, ahora el quarterback favorito no está todavía decidido, pero todo parece indicar que será Braden Locke, que jugó en Wisconsin, ¿vale? Y que no tuvo mucho éxito, esto lo conocerá mejor Luisma. Y el otro, el suplente, otro caído, es Caden Anderson, que es de Wyoming, que fue titular el año pasado en 12 partidos, que no tuvo unas estadísticas muy buenas, solo completó el 56% de los pases, 12 touchdowns con 12 interceptaciones. Pero bueno, ahí está la pelea. Y luego han fichado a un nuevo coordinador ofensivo, que ha sido durante casi toda su vida entrenador de high school en Texas, que fue antiguo entrenador de de Austin, ¿cómo son los de Austin estos? San Francis Austin, creo que es. Y que va a dar un vuelco un poco. Stephen F. Austin. Vale, perdona. Eso. Y que el año pasado, bueno, él mismo dice que quiere cambiar un poco la forma de jugar de
de este equipo, que era más bien de pase corto a pase más, jugadas más explosivas. Bueno, entonces, bueno, va a estar bastante entretenidos. Han traído a uno de los mejores. Antes, cuando decía que North Dakota había perdido bastantes jugadores, pues a uno de los receptores que allí el año pasado lo hizo muy bien, con 817 yardas y 7 touchdowns, que es B.J. Fleming. La defensa es una pasada. Ahí se han traído un jugador de Mount Union, que es Division 3, que es Galen Brown, que fue elegido los 2 últimos años All American de Division 3. Bueno, tienen un equipazo. Y le hemos puesto el 7 como si le podíamos haber puesto el 3, el 4. O sea, esto ya es un poco también gustos, o bueno, ya veremos. Pero son, como tú dices, la élite top, total. Venga, pues vamos a seguir deambulando por esa élite, Antoine, a un equipo que a mí me resulta muy simpático y creo que este año pueden dar la sorpresa, ¿no? Vámonos a hablar de Youngstown State Penguins. Y es que Youngstown State afronta un 2026 con muchas ilusiones tras una brillante temporada pasada que terminó, no obstante, de la peor forma. Hay que recordar que los Penguins ganaban 42-14 a Yale en el tercer cuarto, pero se desplomaron perdiendo finalmente 42-43. Prácticamente 30 puntos sin respuesta por parte de los Bulldogs. Sin duda, los Penguins tienen uno de los mejores quarterbacks de la nación, Bo Brangard, que fue condecorado con el premio Walter Payton al mejor jugador del año pasado y que constituye una auténtica doble amenaza tanto por tierra como por aire. En ataque, Brungard contará con el apoyo del running back Jaden Gilbert y de una línea ofensiva muy experimentada en la que emerge la figura del liniero Desmel Lehigh, que sin duda será seleccionado muy arriba en el próximo NFL Draft. Apuntad este nombre, Desmel Lehigh. La defensa necesita dar un paso adelante y para ello se ha contratado al coordinador Ryan Rimedio, un entrenador de marcado carácter defensivo y que tiene una dilatada experiencia como head coach de Mercy Hearts. Así que, Antoine, estamos hablando de un equipo que tiene quizá el mejor quarterback de la nación a nivel FCS. Si gana el Walter Payton, para quien lo decidió, es el mejor. Sus estadísticas fueron 26 touchdowns de pase, con casi un 70% de acierto, solo 3 interceptaciones y, sobre todo, 27 touchdowns de carrera. Es una barbaridad los números, ¿eh? Los números son una barbaridad. Hombre, y un touchdown de recepción, que bueno, eso sí le hago una jugada de esta de truco. Total, 4.702 yardas, 54 touchdowns. O sea, 26, 27 y 1. O sea, las estadísticas son brutales. Este se ríe de Lamar Jackson, ¿eh? Sí, totalmente. Y ya el tema de que te cae bien, a mí por lo menos me cae bien por el tema de su mascota, que son los pingüinos. He estado investigando, solo hay una universidad en toda la Division 1 que tiene como mascota un pingüino, que es Youngstown State, ¿vale? Y he estado mirando un poco la historia, te la cuento rápidamente, ¿vale? Fue en 1900, es que esta cosa me gusta mucho y aprovecho para decirlo. En 1933, el equipo de básquet de Youngstown, fue a jugar un partido en West Virginia, ¿vale? Y hacía un frío y una nieve que, vamos, que era bestial, ¿no? Entonces, aquí hay varias versiones, pero yo me he quedado con esta, ¿vale? Es que al llegar a la cancha, los jugadores venían en autobús, en su momento, que no tenía calefacción ni tenía nada. La cancha tampoco. Entonces llegaron y estaban congelados, los pobres, ¿vale? Entonces se pusieron como a saltar y a golpear el suelo y hay las dos versiones, uno que el público y otro que el entrenador rival, les pareció que eran como pingüinos, haciendo así saltitos y cosas, les pareció un pingüino, no sé, a lo mejor como para reírse de ellos, pero bueno, a los jugadores y a los aficionados les gustó el rollo este de los pingüinos, ¿vale? Y se les empezó a llamar pingüinos. Y el nombre se hizo oficial cuando en 1938 la universidad tuvo equipo de fútbol, porque hasta el 38 no tuvo, ¿vale? Luego tuvieron 3 mascotas vivas que no le duraron mucho, a ver,
Aunque en Ohio hace frío, pues tampoco. Hombre, que los pobres pingüinos. Los pobres pingüinos. Pues tuvieron otra mascota que no duraron mucho y luego ya en 1965 fue la primera mascota que tuvieron disfrazada, ¿vale? Entonces, bueno, es gracioso. Y otro detalle súper importante, y aseguro que a muchos os suena, es que el coordinador ofensivo es Mike Yurcich, que fue entrenador de quarterbacks y coordinador ofensivo en Oklahoma State de 2013 a 2018, en Ohio State en 2019, en 2020 en Texas, del 2021 al 2023 en Penn State, que es a mí lo que más me sonaba, en 2024 no sé si se tomó un año sabático, y ahora desde 2025 en Johnstown State. O sea, es un tío que ha sido coordinador ofensivo en las mejores, en Oklahoma State, Ohio State, Texas, Penn State, y que ahora está en un equipo FCS, un pueblo perdido de Ohio, haciendo cosas tan increíbles como las estadísticas que hemos dicho del Bo Bruncar. Entonces, bueno, son estas cosas que llaman la atención, y con este coordinador ofensivo y con este quarterback, si siguen jugando igual, pueden llegar a cualquier cosa. Y luego es curioso, ¿no? El logo, que es desigual. Es como la Macarena, ¿no? Que tiene un ojo de un lado y otro de otro. O sea, la Y, tú esperas una Y perfecta y es una Y que es rara, ¿no? A mí siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? Pero bueno, yo creo que los Penguins lo van a hacer muy bien este año y yo tengo mucha confianza en ellos. Pues, Antoine, top 5. Y nos metemos con uno de tus equipos fetiche. Vamos a hablar de UC Davis, de los Aggies. Tras alcanzar los cuartos de final en 2 temporadas consecutivas, los Aggies quieren dar el siguiente paso. Han sabido conservar la base del equipo del año pasado, especialmente en posiciones clave. Regresan los receptores Stacey Dobbins y Samuel Batu Jr., el tight end Winston Williams y el running back Jordan Fisher. Ahora bien, UC Davis necesita un quarterback que lidere este talentosísimo grupo ofensivo. La defensa tiene que mejorar ostensiblemente si UC Davis quiere avanzar en playoffs. Sin duda, los dos líderes de esta defensiva son los hermanos gemelos Rex y Porter Connors, que ya fueron elegidos el año pasado en el equipo ideal de la Big Sky Conference. Antoine, ¿qué me dices de los UC Davis? De California Davis, de los Aggies. California, los Aggies. Yo voy a decirlo, a lo mejor es una brutalidad que decir, yo creo que serían los máximos favoritos, igualados con Montana State posiblemente, si no hubiesen perdido al quarterback freshman del año pasado, Caden Pinnick, que está en Washington State ahora, ¿vale? Porque a mí es que ese tío me enamoró el año pasado. Fíjate que yo empecé a ver más, me llamaba más la atención Sacramento State por el entrenador, por la ofensiva, go, tal, esta que dice, pero me quedé más casi con UC Davis luego después de ver los partidos. El sustituto va a ser un redshirt freshman que estaba en Minnesota, que es Jackson Collock, que no ha jugado nada en Minnesota y que parece ser que es el favorito, y que él mismo, con un rasgo de no sé cómo decirlo, vamos, que básicamente dice que se compara con Josh Allen y con Justin Herbert. O sea, es un tío que se lo tiene bastante creído, el tal Jackson Collock. Soy un quarterback de estilo profesional que puede hacer jugadas cuando se necesita, vamos, que es un chulito a las 3. Aquí la clave será Jordan Fisher, que es el que has dicho, que es el running back. Y aquí os tenéis que fijar un detalle, es el entrenador, head coach, que es Tim Plough, que fue quarterback en su momento, ¿vale?, de esta misma universidad, que se deja bigotito al inicio de la temporada y que acaba con el mismo bigotito al final que Ted Lasso, que el de la serie. Entonces, le llama a mucha gente Ted Lasso porque al final el bigotito se parece un huevo a Ted Lasso. Es bastante gracioso el tema, pero es un pedazo de entrenador, y la verdad que los Aggies tienen además un calendario bastante fácil porque no juegan ni contra Montana State ni contra Northern Arizona y reciben a Montana en casa. Entonces, el contendiente así más complicado puede ser Idaho State, pero bueno, entre el calendario fácil, Tim Plough, que me parece una máquina, el running back y el quarterback, que estoy seguro que lo va a hacer funcionar, es uno de mis favoritos. Y los gemelos, ¿no? Los gemelos. Y los gemelos, sí. Los gemelos, que a otro que no sé por qué
cuestión que también de lesiones así le han dado un año más de elegibilidad, que lo han tenido que pedir, eso lo han dado. Pero vamos, una barbaridad de equipo y de la vejez que hay. Venga, pues ya nos metemos con los top, con los 4 equipos que presuponemos que junto con UC Davis tienen más cartas, ¿no? para llevarse el gato al agua. Vámonos con el finalista del año pasado, Antoine, que fue una gratísima sorpresa. Vamos a hablar de Illinois State, de los Redbirds. Los Redbirds protagonizaron la gran historia del año pasado al llegar al FCS Championship y casi lograr derrotar a Montana State en un partido que hay que recomendar que todo el mundo que no lo haya visto, por favor, que lo vea. Hoy tú creo que lo pasaste por algunas redes sociales, sí, ¿no? Lo he puesto en el canal de Telegram, lo he puesto. Bestia. El resumen de 20 minutos. Lo que hizo ese quarterback, pero ya lo que hizo ya en Fargo contra North Dakota State ya fue una cosa bestial. O sea, es impresionante. Lo de los Redbirds el año pasado fue, la verdad que yo soy de Montana State, pero no me hubiera importado que la Cenicienta hubiera conseguido la temporada perfecta, ¿no? Porque es que sinceramente era maravilloso lo que consiguieron el año pasado. Fueron el primer programa, Antoine, de la FCS en ganar en playoffs en 4 partidos consecutivos fuera de casa y plantarse en la final, que se dice pronto, ¿eh? De cara a reeditar la brillante temporada pasada, los Redbirds cuentan con el regreso de 4 jugadores de esa excelsa línea ofensiva, que también rindió la pasada campaña, ¿no? Junto al magnífico running back Victor Dawson, con 2 habilidosos receptores como son Luke Mylander y Dylan Lord, y con una defensa muy sólida con jugadores sobresalientes como los linebackers Ty Niekamp, Dexter Niekamp y Mason Kaplan, junto con el safety LaShavion Brown. Antoine, prácticamente, salvo el quarterback, este equipo es prácticamente el mismo del año pasado, ¿eh? Así que a ver quién es el que asume los mandos, ¿no? Pero pintan bien los Redbirds. El quarterback y el receptor Shopkovich, que está en los Texans, me parece ahora, fue elegido con Boufa, creo, por los Texans. Es un equipazo. O sea, es que ganaron a Southeast Louisiana, a North Dakota State, a UC Davis y a Villanova. Es que de Villanova hemos dicho que es de los mejores. De UC Davis ahora lo he puesto de maravilla. North Dakota State, ¿qué podemos decir? O sea, es que, y los 4 fuera, es que la verdad que yo sobre todo quería que ganaran ellos, y porque era contra Montana State, pero también el partido contra Montana State se puede decir que fue fuera de casa, porque fueron de Montana, fueron todos los de Bozeman para allá. O sea, y ya te digo, lo que he puesto es el resumen de 20 minutos. Si pueden ver el partido entero, que está en YouTube también, es una pasada, ¿vale? Entonces, sea quien sea el quarterback, tienen hecho el equipo. Si siguen con esa mentalidad que no se daba nunca por perdido, porque muchos partidos fueron remontando, incluido la final. El de North Dakota State lo tenían perdido, Antoine. Totalmente, pero o sea, fue bestial lo que hicieron. La defensa del año pasado también fue muy buena. El calendario este año también es bueno, aunque porque recibe en casa las 2 South Dakota, aunque bueno, viaja a North Dakota. Y no sé, o sea, aquí yo sí tengo una duda, no le veo un equipo tan hecho, sino más a lo mejor un equipo de una buena temporada y que luego le cueste la siguiente, o sea, como, pues esto, ¿cómo se llama? Flor de un día, ¿no? Pero si siguen con la mentalidad que tenían, vamos, perfectamente pueden dar más de un susto sin ningún problema. Bueno, pues seguimos avanzando, Antoine, y ya nos metemos con el top 3. Y en este caso nos metemos con uno de los equipos más dominantes de los últimos años, campeón 2 veces, ¿no? Si no recuerdo mal, 2 veces de forma consecutiva. Y bueno, South Dakota State, los Jackrabbits, y es un equipo que el año pasado todo salió mal, y yo creo que este año, pues, veremos a ver. Por primera vez en esta década, South Dakota State se quedó fuera de las semifinales de la FCS. La falta de profundidad fue clave para una plantilla que no rindió al nivel que nos tenía acostumbrados. Además, el factor suerte no estuvo del lado de los Jackrabbits, sufriendo
una serie de lesiones en jugadores clave que resultaron decisivas. Ahora, el quarterback Lofton o Grosk, el linebacker Chase Bantol o el defensive end Reis Kirschman regresan en plena forma, junto con la mayor parte del núcleo ofensivo y defensivo. Para colmo, en Brookings se ha agitado bien el avispero del transfer portal y se ha atraído a muchísimo talento. Sin duda estamos hablando de uno de los equipos más sólidos de todo el nivel FCS. Quizá, tras un año de decepción, venga otro título nacional. Antoine, ojito con South Dakota State, que el año pasado tuvo toda la mala suerte del mundo y es un equipo que quizá este año sea el gran tapado. Antoine. Sí, y otro equipo de la Missouri Valley. El año pasado tuvieron el problema de que, el entrenador Dan Jackson fue su primera temporada, que al coger el cargo, cuando Jimmy Rogers, que era el entrenador, se fue a Washington State y que este año se ha ido a mis Cyclones de Iowa State tras la salida de Matt Campbell a Penn State, y el tema de las lesiones, que fue bastante grave. Chase Mason es otro quarterback de esto de doble amenaza, y yo lo que sí le veo que tiene que... el año pasado recibió 16 sacks, es verdad que tuvo muchas lesiones en la OL, pero tiene que espabilar un poco en ese aspecto de no guardar tanto el balón y ver más lecturas que la primera, y si no, corro. ¿Vale? Lo bueno es que si tuviera alguna lesión, algún problema, se han traído como reserva, en teoría, a Josh Holtz, que es del quarterback que fue el año pasado de Northern Illinois, y bueno, mejorando la OL sin tener la mala suerte de las lesiones y con esa defensa que es una pasada, pueden conseguir lo que quieran. Es otro equipo de estos de pedigree que siempre va a estar ahí, que lo lógico es que llegue a semifinales. Y si es que hay muchos equipos buenos este año, es que va a estar muy divertida la competición. Y ya pues nos vamos a Montana y de ahí nos salimos. Primero iremos a Missoula y después iremos a Bozeman. Así que bueno, primero vamos a hablar de los tuyos y después hablaremos de los míos. Montana Grizzlies, Antoine. Una nueva era se inicia en Missoula tras la sorprendente dimisión del head coach Bobby Hauck. Bobby Kennedy ha sido ascendido al cargo de entrenador principal después de haberse encargado durante la última temporada de entrenar a la unidad de receptores. Montana posee una base muy sólida, capitaneada por el quarterback Keliali Ayat, el running back Eli Gilman y el receptor Brooks Davis, todos ellos reconocidos como All-American FCS. Pero no todos son buenas noticias para Kennedy, ya que tendrá que reconstruir por completo la línea ofensiva. La defensiva pierde a 8 de sus titulares, no obstante ha conseguido retener a una de las mejores parejas de linebackers de la nación, la formada por Peyton Wing y Solomon Tuliaupupu. Además, Kennedy ha sabido atraer a mucho talento a través del transfer portal. Los nuevos integrantes de la saga han de tener un impacto inmediato si Montana quiere alcanzar ese tan ansiado, por fin, entorchado nacional. Antoine, son tus Grizzlies. Ahí te doy rienda suelta para que digas lo que consideres oportuno. Aquí tengo varias historias que contar. El entrenador, Bobby Kennedy, 59 años, y nunca ha sido head coach. Ha sido toda su vida entrenador de receptores, salvo 3 años que fue entrenador de running back. Bobby Hauck, que había sido entrenador en las 8 últimas temporadas, dijo que ya estaba cansado de entrenar, que lo dejaba. 5 días después firmó como coordinador defensivo de Illinois, parecido a la historia que hemos contado antes de entrenador que se fue a coordinador defensivo de Rutgers. Se cansan, yo creo, de todo el tema de reclutamiento de NIL y tal, y prefieren seguir como coordinadores defensivos en un equipo más grande. A ver, aquí hay 2 noticias, hay 2 cosas que sí quiero contar.
como tú decías, el quarterback es Keali Al-Jad, que el año pasado hizo un temporadón, 4.070 yardas, 33 touchdowns, 7 interceptaciones, 8 touchdowns de carrera, aunque para mí no es un jugador de doble amenaza, es un jugador que se queda muy quieto en el pocket, ¿vale? ¿Qué pasa con Keali Al-Jad? Que su padre fue quarterback en esa misma universidad, ¿vale? Y fue quarterback, se llama Brian Ayat, jugó como quarterback entre 1995 y 1998 y fue campeón de la Division 1AA, antes de llamarse FCS se llamaba así, Division 1AA, en 1996. Entonces, él ha dicho en muchas ocasiones que para él su máxima ilusión era jugar en Montana. Lo consiguió en su tercera temporada, las 2 primeras no jugó mucho y ahora está en la cuarta y él tiene entre ceja y ceja llegar a su equipo, a lo mismo que hizo su padre, que fue campeón de la FCS. ¿Vale? Entonces ahí lo tiene claro. Pero lo que es alucinante, que eso yo no me había fijado, es que el coordinador ofensivo que tuvo el padre lo tiene el hijo. O sea, se llama Brent Pease, será Brent Pease, que fue coordinador ofensivo de 1996 a 1998, es decir, coincidiendo con el padre, y ahora lo es desde 2023. O sea, que 30 años después ha vuelto a ser coordinador ofensivo y ahora con el hijo del quarterback que le llegó a ser campeón. Esa historia es buena. Luego, el running back, Eli Gilman, es el mejor running back de FCS, sin duda. El año pasado, 1.540 yardas, 21 touchdowns de carreras. En 2023 fue elegido el mejor freshman, el premio Jerry Rice, y desde entonces ha sido la American siempre. El receptor Brooke Davis fue nominado a mejor receptor. Y quiero contar ahí sobre la defensa solo una cosa de Solomon Tuliaupupu, que este va a ser su 9º año, es decir, el tío tiene 26 años, este va a ser su 9º año. Hasta lesionado, es que hasta lesionado toda la puta vida, el pobre hombre. De estos 9 años, solo ha jugado realmente, este va a ser su 3er año que juegue. Estuvo en USC, en California, en los Trojans, y un año, ahí jugó como 2 años, el año pasado ya sí jugó bastante, y este año, pues, le han permitido jugar de nuevo. Digo yo que ya con 26 años cumplidos en marzo, el año que viene cumplirá 27, yo no creo ya que quiera una 10ª temporada, lo dejará y se dedicará a otras cosas, me imagino. Pero bueno, esas son las cosas curiosas que quería decir de Montana, y es que yo no soy soy bastante parcial, no soy nada imparcial, y es un equipo muy divertido, tiene el logo más bonito en medio del campo de todos, con el oso pardo, el grizzly ahí gigante en el centro, tiene el estadio que es una pasada, rodeado de montañas, cuando hay la nieve, bueno, siempre se llena. Bueno, es que Montana tiene algo especial, ya sea los Grizzlies o los Bobcats, que es espectacular y tarde o temprano los veremos, yo creo, en FBS. Aunque ahora son, ¿cómo es esto? Cabeza de ratón y tal, o cola de león. Bueno, cabeza de ratón no, pero si ya el Bison se ha ido para allá, ¿por qué no los Grizzlies y los Bobcats? Pues sí, yo creo que están abocados a que acabarán en FBS. Y pues terminamos. Imagínatelos en la montaña, pues. No molaría. Bueno, sería maravilloso. Bueno, pues terminamos, Antoine, con el actual campeón, con Montana State, con mis Bobcats. El actual campeón ha conseguido retener en Bozeman a gran parte de su producción ofensiva, a sus linebackers y a sus safeties. Mayor incógnita presentan unidades como la vanguardia defensiva y sobre todo el cuerpo de cornerbacks. No obstante, mantener a 2 estrellas FCS como el safety Caden Dowler y el linebacker Cole Taylor ponen a la defensa Bobcat en el Olimpo defensivo de la FCS. El ataque seguirá funcionando como un reloj suizo, gracias al quarterback All-American Justin Lanson, al running back Adam Jones, al receptor Taco Dowler o a los lineros ofensivos Titan Fleischman o Braden Zimmer. Libra por libra, Montana State es el equipo más fuerte con diferencia
de toda la FCS y reeditar el título de la FCS, pues no suena a utopía. Antoine, estamos hablando que si este equipo consigue meter presión al quarterback y la defensa contra el juego aéreo rival funciona, estamos hablando que este equipo lo tiene todo, porque el ataque es el mismo. Entonces, aquí es la defensa. La defensa, que estamos hablando que son dos líneas muy importantes, ¿no? Porque se ha perdido la mordiente de ataque, ¿no? La mordiente de ataque al quarterback rival, ¿no? De meter presión. Y luego los cornerbacks son nuevos. Así que linebacker y safety son élite. El ataque es el mismo del año pasado. Pero está esa incógnita, Antoine. Y sobre todo que sigue el mismo entrenador, que eso es importante también. Y yo creo que que se haya quedado Justin Lanson, Adam Jones, incluso Taco Dowler, es por decir, vamos a crear una dinastía aquí, vamos a ir a por el segundo año, y tienen esa motivación, porque muchas veces dicen, ya lo he conseguido, pues ahora me voy a cobrar dinero. A FBS, a un equipo de Power 4, pero aquí siguen, entonces van a por todas. Taco Dowler yo creo que puede ser uno de los jugadores más divertidos de ver de toda la FCS. El año pasado fue divertidísimo. 77 recepciones, más de 1000 yardas, 7 touchdowns, jugadas espectaculares en la final, tiene un touchdown ahí brutal. Es un espectáculo Taco Dowler y el equipo. El corredor, Adam Jones, me ha llamado la atención que es de Missoula. Debería de estar en los Grizzlies, pero bueno, venga, no pasa nada. Tiene este año la Big Sky pasa 13 programas porque se suma Southern Utah y otra Utah, no me acuerdo ya cuál Utah, la otra Utah Tech también, aunque pierdan a Sacramento State, hacen una liga de 9 partidos de conferencia, como hacen ahora ya las grandes de FBS. Su calendario no parece muy complicado. Juegan contra Nevada, el equipo FBS contra el que juegan, que en mi opinión no le tienen nada que envidiar a Nevada. Y no sé, no le ganamos en la conferencia a Montana State, porque es que no juegan ni contra UC Davis, eso se juegan contra Montana State, contra los míos, pero es que es una barbaridad de equipo. Entonces, bueno, pues eso, el máximo favorito sin duda. Antoine, que se le está poniendo a esta competición una carita de ser vista por nosotros que no es normal, ¿eh? Porque es que tiene una pintaza la FCS tremenda, tremenda. Sí, sí. Así que bueno, hemos hecho ese repaso al top 15, los que consideramos que pueden ser los equipos que puedan estar en playoff, ¿no? Y de aquí saldrá, salvo una sorpresa mayúscula, el campeón, o nuevo campeón o still champion, ¿no? El campeón que retiene el título, ¿no? Así que bueno, Antoine, por aquí Enrique dice, yo quisiera saber cómo se arma el calendario y por qué hay equipos FCS que se enfrentan a la FBS. ¿Se lo comentas tú, Antoine, o le digo yo más o menos? Bueno, yo puedo contar algo. Los equipos FCS cobran mucho dinero de los equipos FBS, sobre todo si son Power 4. Por ejemplo, el año pasado, New México, que ganó creo que fue a UCLA, creo que fue, sí, o a Cole, no me acuerdo cuál uno de los dos fue, la cantidad de dinero que ganó fue brutal. Además, es una gracieta que tienen siempre entre ellos, que es, mira, encima que me das $500,000 o lo que sea que me das, te gano. Entonces, los equipos rivales se ríen de ellos. Jaja, mira, juegas contra este FCS y le tienes que pagar y encima te ganan y haces el ridículo. Entonces, muchos equipos siempre suelen jugar un partido FBS y es por tema de dinero sobre todo. Y luego, si no estoy equivocado, el calendario se monta igual que en FBS. Se montan los partidos, depende de la cantidad de equipos de cada conferencia. Ahora lo acabo de decir, la Big Sky tiene 9 partidos dentro de conferencia. Juegan normalmente 1 contra FBS y 2 contra otros equipos FCS. Muy raro que jueguen contra Division 2, eso ya es más raro, pero algún partido por ahí se ha visto, pero bueno, más o menos es así como se montan los calendarios. Y luego también acuerdos de universidades, ¿no? Porque aquí no estamos hablando que a lo mejor
en este caso, Delaware State es una cenicienta en fútbol, pero a lo mejor en natación es élite. Entonces, son como acuerdos entre las diversas universidades, porque a lo mejor en otras competiciones jugar con Delaware State supone un plus, ¿no? A lo mejor pensamos que, bueno, ¿qué hace jugando, yo qué sé, Alabama con yo qué sé, con Grambling State? Pues igual en otra competición, o son acuerdos históricos, es que son muchas razones, ¿no? Hay muchos aspectos que se nos pueden escapar, ¿no? Incluso dentro del mismo estado, si son del mismo sistema universitario público, les obligan a jugar. Por ejemplo, Arizona State y Arizona juegan mucho contra Northern Arizona, por ejemplo, cosas así. Illinois State, creo que los 3 partidos que tiene fuera de su conferencia son contra 3 equipos de Illinois. Entonces, eso también les obligan un poco también a, oye, tú eres el equipo FBS Arizona, pero si vas a jugar, bueno, o si vienen, o si les das un dinero porque juegas contra Northern Arizona, por ejemplo, pues nos viene bien también, y entre ellos se alimentan y bueno, se queda todo en casa, por así decirlo. Entonces también esos partidos, hay muchos partidos FBS, FCS por ese tema también. Bueno, pues Antoine, querido mío, si te parece cerramos ya, ¿no? Porque ya llevamos aquí prácticamente 2 horas hablando de la FCS. A ver quién puñeta o quién coño, que estamos ya en horario no infantil, hace esto de hablar 2 horas de la FCS. Y con las ganas que le ponemos y la pasión que le ponemos. Pero espera, Edu, no te vas a ir sin decir cuál va a ser tu final. Ah, venga, pues yo mi final... A ver, déjame que piense. Quiero hacer algo diferente. Venga. Te va a sorprender, ¿eh? UC Davis contra South Dakota State. Y ganan los Aggies. Vale. Yo también iba a decir UC Davis contra Montana, porque es mi equipo y quiero que gane. Y la verdad que casi me daría igual, pero que gane Montana. Pero vamos, que si no es Montana, que gane UC Davis, y una final que estaría genial sería contra Tarleton State, pero que Tarleton State, que son los nuevos ricos, que pierdan. Y que ganara UC Davis. En fin, pues nada, Antoine, que un auténtico privilegio compartir espacio contigo, hacer algo tan maravilloso, ¿no? Como hablar de la FCS, y con las ganas y el ímpetu que le pones, pues te hace vivirlo, ¿no? De una manera completamente diferente. Así que para mí han sido 2 horas que tienen un precio único, ¿no? Y estos son letras doradas, ¿no? El hecho de hacer la FCS a tu lado, Antoine. Muchas gracias, Edu. Bueno, pues dando las gracias, ¿no? A toda la gente que nos ha escuchado, nos ha visto o que nos va a ver o nos va a escuchar. Cerramos programa por hoy, que ya está bien. Recordando que están todas las conferencias, salvo la Big 12, que la haremos la semana que viene con el gran Luis Mariano Sariñena Casión. Así que no sé si habrá un Angry Antoine hablando de Iowa State, pero no. Ya veremos a ver con la Big 12. Así que Antoine, muchísimas gracias. Nos encomendamos, ¿no?, a la semana que viene para hablar de esa conferencia, que es la de tu equipo favorito, que eso es sin discusión, que son los Ciclones. Bueno, pues hasta la semana que viene. Espero que os haya gustado. Si tenéis dudas sobre cualquier cosa que hayamos hablado, no tenéis el correo, nos preguntáis por Twitter, por Telegram, como queráis, y lo intentamos contestar. Estupendo, Antoine. Gracias. Y gracias a todas las personas que han estado ahí. Cuenta regresiva, ese grito de guerra, Videcules, 3, 2, 1, de Cules. Buenas noches y a disfrutar Chao, muchas del gracias. fútbol colegial. Venga, chao. ahora.